A los radioescuchas de 1049 Radio, es un gusto que como siempre nos estén acompañando y estamos charlando con, nuevamente se acerca el equipo de Nayar Lab Cinema, pero ahora tenemos no a Sandy Aro acompañándonos, sino nos está acompañando un director que, bueno, lo tengo que decir con todo este rango porque, pues, evidentemente, ya saben, aquí tratamos de tener a ciertos invitados que nos puedan aportar un poquito a nuestro espacio nocturno, que es la cloaca nocturna. Para eso tenemos un comentario que decirles. Va a haber precisamente en el marco de la Ruta del Talento un encaminar en la zona del Bajío, pero aquí en Tepic en particular, que es el Pacífico, eso me encanta y lo vamos a platicar con Everardo González, quien está precisamente acompañándonos esta noche. Y Everardo, un gusto que nos estés acompañando y un honor sobre todo. Gracias, Max. Muchas gracias y un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Que nos estás acompañando y déjenme decirles que Everardo, pues es una persona que tiene un talento ya desarrollado desde hace algunos años. Y yo digo desde hace unos años, pues hoy nada más son 20 años. Regularmente podemos ver que en los últimos años, ya para entrar en materia, vemos que tal vez el cine mexicano ha querido como que surgir, le cuesta trabajo, es medio pesado, pero los cineastas, es decir, todo este equipo que se encuentra en el backstage, es el equipo que consolida y le da la fuerza a los filmes que podemos ver, al menos, si se nos permite ver, en Ujú. algunos puntos. Entonces, Everardo, de entrada, precisamente, ¿cómo ha sido este andar desde que llegas con la canción del pulque? Que también les comento, la canción del pulque, nada más para quien no tenemos o no teníamos la idea, pues recibió el Ariel al mejor largometraje documental. Esto fue en el 2003. ¿Y cómo ha ido este migrar desde aquel entonces hasta el día de hoy, Everardo? Bueno, pues ha sido un andar como muy circunstancial, te diría. Uh -huh. Yo hice la canción del Pulque como una tesis de licenciatura en el Centro de Capacitación Cinematográfica, realmente sin muchas miras a dedicarme a lo que me he dedicado por 20 años. Entonces, pues fueron muchas circunstancias las que me tienen el día de hoy contigo y con tu auditorio. Entonces, como tu audiencia, pues, porque pues yo creo que, ahí disculparán los cohetes, pero aquí por mi barrio siempre están pasando las procesiones, ¿no? No hay manera, Ok, hay que respetarles la tradición, ¿no? exacto. Fíjate que, este, yo arranqué como un poco a ciegas, entendiendo nuevas formas de narrativa en la canción del Pulque. Yo te diría que fue mi gran escuela de documental el hacer esa película. Uh -huh. Entendí cosas muy básicas del cine que para el documental no eran muy socorridas, como la reconstrucción de tiempo y espacio y la sensación de verosimilitud en las películas. Veníamos muy acostumbrados al ejercicio como de registro real absoluto Claro, claro. para la cinematografía, y yo entendí como esa construcción por montaje, también considerando que el documental era una rama de la cinematografía y tenía que hacerse de sus formas narrativas, pues, ¿no? Uh -huh. Eh, Cuando la película sale en el 2003, también explota un boom generacional, te diría, no solamente de cineastas, sino de promotores del cine documental. Es también el punto de partida de lo que va a ser el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es el inicio y el origen de lo que va a ser la gira documental ambulante. Es también el nacimiento de lo que en la Ciudad de México hoy es Docs MX. Y los festivales y los eventos cinematográficos nos empiezan a ver a los documentalistas también como hacedores de cine. Uh -huh. Y entonces, para mí, el éxito de una película, el éxito real de una película es que te permita hacer la que sigue. Y por eso considero que La canción del Pulque fue una película exitosa, porque llegó a salas cinematográficas comerciales, cosa que era impensable en esos años, por Entonces, supuesto muy acotada, pero definitivamente que me permitió financiar la siguiente película, que es Los Ladrones Viejos, y de ahí para el real, pues, ¿no? Me encontré cómodo, me di cuenta que era el cine de la revolución digital, así como hoy tenemos una revolución en términos de la exhibición cinematográfica con el boom o con las nuevas tecnologías en plataformas de streaming. Pues en esos años, pues realmente la revolución tecnológica que fue la digitalización del cine permitió que no solo los chilangos filmaran, pues, ¿no? uh -huh.
y nos amplió a un universo nacional. Nos redujo los equipos, lo que también ayudó a que no dependiéramos de grandes presupuestos ni de grandes recursos, dimensiones de recursos humanos para, por lo menos para los procesos de rodaje de una película. Y ahí yo me sentí muy cómodo. Y por supuesto que el oficio se va perfeccionando, se va afinando, y va uno dependiendo menos del talento que de la talacha, pues, ¿no? Sí. Y así ha sido mi andar, pues ha ido cambiando, pues ha ido cambiando mucho. Hoy otra vez viene un cisma de la cinematografía nacional. Vamos a ver cómo queda el documental en medio de, pues, de este boom ahora del cine de entretenimiento de grandes accesos, que es lo que ofrecen las plataformas de streaming, que han puesto en jaque hasta los grandes corporaciones, corporativos de exhibición cinematográfica, te diría Comercial. mundial, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, y estaremos de acuerdo en algo que hemos visto que hace 30 años, previo precisamente a la canción del Sí, Pulque, por ejemplo, veíamos que antes se sesgaba lo que era el cine de arte al cine comercial. Y sí. éramos unos amplios consumidores de cine comercial y esto nos saciaba bastante. Y cuando llegábamos a este rubro del cine catalogado de arte, se tenía un mote de ser estigmatizado, elitista, Sí. aburrido, soso, profundo, pero que muy pocas personas se llegaron a aventurar en adentrarse en él. Yo considero que esto ha cambiado totalmente. Ahora, como lo dices, se ha diversificado, es más, ha hecho un match donde todos los gustos generacionales han permitido que se rompan este tipo de paradigmas. Sí, y también tiene que ver con la descentralización de la exhibición o del acceso a la cultura, pues, ¿no? En esos años que refieres, pues el único acceso real estaba en lo que es la muestra de cine internacional que tenía la Cineteca Nacional, que de nacional tenía el nombre, pues, ¿no? Era focalizada en la Ciudad de México, entonces el acceso a este cine culto, vamos a llamarlo, pues era solamente a las élites. No sé si a las élites, porque yo consumía mucho ese cine en los espacios universitarios, ¿no? En el espacio de cineclubes. Ahora, definitivamente que es un cine más exigente para un público promedio. ¿Correcto? Pero como lo puede ser la literatura, el error en México, me parece, fue que se quiso entender en la masificación del cine, se quiso entender al cine como un mismo paquete, que tenía como premisa el entretenimiento. Y ese entretenimiento, vamos, en un contexto muy desfavorable para incluso llegar a convertirlo en entretenimiento, porque no llegaba lo mejor del cine de entretenimiento a las audiencias o a los espectadores. Y entonces, por supuesto que empezó un rechazo natural de un espectador promedio que veía los churros, pues, ¿no? Que veía churros en la pantalla y se fue alejando del cine. Yo creo que, por ejemplo, que ha ido cambiando el mismo espacio como Nayar Lab Cinema, ¿no? Uh -huh. Que son espacios que no solamente buscan la formación de nuevos cineastas, sino la formación de nuevos espectadores. Y creo que eso ha evolucionado. Por ejemplo, yo te diría que cuando empezó la primera gira de cine ambulante, de ambulante, por ejemplo, que yo acompañé, pues los espectadores ocupaban 5 butacas. Uh -huh. En la último estreno que tuve vía streaming, pues tuve 6,000 en una sola proyección, ¿no? Y en la última presencial que tuve con una película que fue La Libertad del Diablo, pues se llenó un auditorio de 2,000 espectadores para una sola proyección. Entonces, de 5 a 2,000 hubo una evolución gigantesca que se debe, por supuesto, también a que se tuvo intención y voluntad política para empujar a las iniciativas ciudadanas ayudar a formar mejores públicos, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, pues así fue poco a poco. Yo recuerdo que en esas primeras giras los espectadores promedios eran menores a 35 años. Hoy son los nuevos hacedores de documentales, pero también son los que fueron transmitiendo el mensaje, vamos a llamarlo así, y haciendo de la cinematografía un evento más comunitario, más democrático y menos descentralizado. Entonces, hoy, el hecho de que incluso las plataformas de streaming que mayoritariamente buscan entretenimiento, vean en el potencial del documental mexicano algo en que poner atención, ¿no?
Entonces ha ido cambiando. No va a dejar de ser un cine más exigente, por supuesto, porque su principal razón de ser no es el entretenimiento, pero yo sí creo que esto va a mejorar también conforme la sociedad tenga más acceso a la cultura. Digamos que si no hay una voluntad política para que el acceso a la cultura sea parejo, difícilmente las cinematografías que no se parecen al entretenimiento televisivo, pues van a ser reconocidas, ¿no? Lo mismo pasa con todas las artes, ¿no? Con la Claro. literatura pasa lo mismo, con la música pasa lo mismo, con la danza, con el teatro, y el cine pues es la que las congrega a todas, ¿no? Así A es. todas las artes de la humanidad, ¿no? Sí, ahí prácticamente se hace un crisol donde se pueden vertir muchísimas vertientes artísticas y creo que Sí, es interesante eso. Ahorita hablabas con respecto a los documentalistas. Creo que también es la magia. Tú puedes hacer o formar un documental en el cual plasmes esa parte del objetivo de la idea, pero que puede tocar también la parte sensacionalista que busca sí, el público. Y claro. esa es el arte realmente del cine. ¿Por qué digo cine? Tú lo acabas de decir, cine churro, por ejemplo. ¿Qué esperas de una película de terror? Sangre, es lo que vas a esperar, gritos, Sí. la chica que sale semidesnuda corriendo, o sea, el morbo. Pero cuando te vas al documental, vas a encontrar datos reales, vas a encontrar un sustento que te va a permitir tener una realidad o lo más cercano a una realidad o temas difíciles inclusive de tratar que la gente los puede saborear de mejor manera. Fíjate que yo creo que la evolución real del documental en estos 20 años, de los cuales yo he estado, pues he estado acompañando, tiene que ver con la adaptación de las formas narrativas de la ficción y del entendimiento de los géneros dramáticos y su adaptación a la construcción de la realidad para una pantalla. Eso hace que haya documentales que se parezcan a la comedia, o hayan documentales que se parecen al melodrama, o hayan documentales que se parecen a a la tragedia. Y eso definitivamente que ha ayudado a que este cine que fue tan estigmatizado por tantos años se acerque mucho a la gente que entiende estas formas narrativas sin que se las hayan enseñado, pues así se formó en su manera de mirar la producción audiovisual, pues, ¿no? Creo que esa es la verdadera evolución, eso es lo que hoy está pasando, por eso es tan socorrido, por ejemplo, el true crime hoy en las plataformas, ¿no? Es un género muy, muy exitoso, te diría yo, con el espectador promedio, pues, ¿no? O, pues, estas historias que lo que te cuentan es la realidad, pero con un rasero de narrativa, pues, ¿no? Pasando por un rasero de narrativa. Entonces, pues sí, hay una evolución y el documental no tiene por qué estar confinado a la academia, ¿no? O a aquellos que lo que quieren es entender la realidad. Me parece que no tiene que ser una premisa. No hay que olvidar que el cine también tiene que interesar y entretener, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una tarea a la que nos hemos abocado una generación grande de cineastas. Te iba a preguntar, me llama mucho la atención Cuates de Australia. Leía Ujú. precisamente el bosquejo general de lo que es. No tuve el tiempo suficiente para poder adentrarme, pero es mi tarea, te lo prometo. Sí, Pero tratas un tema que estamos viviendo en la actualidad y pareciera que viviste un futuro cercano, exactamente a 12 años de distancia, la sequía severa. Lo ujú. estamos viendo ahorita. ¿Qué te inspiró en su momento para hacerlo? Pues fíjate que justo las posibilidades narrativas que ofrecía este rancho. ¿Y a qué me refiero con las posibilidades narrativas? A la premisa que encontré yo cuando hablé con la gente. Y la gente me refirió que la fuente de agua potable que existía en esa comunidad era ese estanque del que abrevaban bestias y humanos, pues, ¿no? Ahí ya hay un potencial narrativo, un lugar en el que conviven bestias y humanos, pues, ¿no? Hasta las religiones han adoptado esas narrativas para construir el Edén, por ejemplo, ¿no? La idea del Edén. Sí. Después tiene otras interpretaciones de posibilidad de construcción, porque ellos me contaron que en la temporada de sequía la gente tenía que dejar el pueblo y esperar el retorno con las lluvias para con ellas volver a su tierra. Eso también te plantea las grandes épicas de los éxodos masivos o de los grandes éxodos y sus retornos, ¿no? A la tierra. Eso es lo que a mí me llamó la atención en principio. Las posibilidades de construcción narrativa a partir de un éxodo. Ajá.
a partir de los éxodos. Y después, bueno, viene ya toda la construcción social, ecológica, etcétera. Pero en un principio a mí lo que me llama es el potencial narrativo que pueda tener una historia de la realidad. Órale. Eso es bueno y sobre todo es un consejo que yo creo que le puedes acercar a aquellos que quieren hacer precisamente el mismo andar de ustedes. Muchas veces creemos que la idea, y ahorita como lo dices, el sentir y palpar y conocer las ideas, lo que sucede en la comunidad, es vital para que tú puedas construir e idealizar, porque el cine te da una idea visual y te muestra lo que el director creyó que era lo más coherente y correcto para llevarte. Pero a diferencia de un libro, el libro te construye de otra manera. Pero tú hacer que todos unifiquemos tu mismo perfil, eso creo que es la magia precisamente de lo que hablas. La narrativa me parece algo interesante de retomar y hasta en la vida misma, porque creo que sería la solución para muchos de nuestros problemas. Pues mira, yo he estado pensando últimamente mucho cuál es el valor real de gente como yo en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque siempre nos hemos cuestionado si el arte es utilitario o no. Y yo lo que he pensado es que somos útiles y somos necesarios porque somos quienes articulamos y le damos sentido a los hechos de la vida cotidiana. Si no existieran los narradores, nuestra construcción, incluso nuestra construcción de identidad no existiría. Por ejemplo, el relato de la conquista. Nos han contado permanentemente la historia de unos españoles que llegaron a México a conquistarnos y esa narrativa nos construyó la identidad. Uf, ya se puso fuerte el tamborazo. ¿No? A ver si le cierro. Y ahora sí, ya lo respetaron. Bueno, estamos hablando con Everardo González A y ver si él le es... puedo bajar aquí, a ver si medio te aplaca Y el tamborazo. te diré, Everardo, que te escuchas muy bien, así que no hay ningún Ok, problema, ¿eh? O sea, no ok. hay problema por eso. Entonces yo pensaba eso, ¿no? Si uno lo ve, esa historia que nos contaron, pues con lo que fue un país que no era país, que era España, llegó a conquistar un país que no era país, que era México, que hoy es México, Uh -huh. pues quizá nuestra identidad sería distinta, pero ese es el relato que nos contaron permanentemente. Y así de útil es un narrador, ¿no? Articula y le da sentido a los hechos para que después sean contados y narrados por los demás. Y Así es. somos los testigos que dejamos permanencia con la imagen de lo que fue el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, pues de repente me di cuenta que sí somos útiles, ¿no? No utilitarios, pero sí somos necesarios para la sociedad, ¿no? Y la importancia inclusive de cómo nos los vienen platicando y cómo la vamos conociendo. Además, creo que los documentales también te permiten crear un pequeño sendero en esa brecha que estás buscando, porque si logras que en este caso el filme o el documental te encamine a seguir profundizando, eso te va a hacer que tu conocimiento general pues crezca y Así es. dejemos mucho las narrativas que nos han inculcado por miles de años, ¿no? Sí, bueno, y lo ve uno incluso en los documentales que logran desmitificar tótems, ¿no? Sí, O sí, eventos, sí, cuando de repente nos sorprende porque nos damos cuenta que lo que nos relataron no fue como nos lo dijeron, sí. pues claro que nos siembra una duda y nos impulsa a aquellas mentes curiosas a seguir indagando, ¿no? A tratar de entender eso que solo se abrió como una rendija gracias al documental o a la película que vimos, ¿no? Claro, 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 que no se vuelva solamente algo palomero, sino que también se Exactamente. vea, de hecho, hasta las mismas salas de cine tuvieron que cambiar, perdón por este pequeño hueco Sí. aquí de hablar de esto, cómo es que tuvieron que dejar de la clásica dulcería a hacerse gourmets, ¿no? Ah, ¿Cómo sí, es que claro. tuvo que migrar esta parte para que también Sí, encajara a ese tipo de personas o públicos que estaban también sí, exigiendo? claro, claro. Oye, Berardo, a ver, y pues mira, como siempre el tiempo, me encanta estar aquí en la charla contigo. Has profundizado bastante y eso me agrada de las charlas que siempre tenemos aquí con el equipo de Nayar Lab Cinema. Cuéntame, por favor, ahora vamos a migrar con esta última carta magna que tienes y que sacas del vuelas bajo la manga de Yermo. Yermo, de entrada veía que decía que hablábamos de desiertos y me dio nada más de ver la imagen ser, nada más. Ujú. Entonces, platícame un poquito. Fíjate que Guillermo es un accidente muy afortunado. Guillermo originalmente era un proyecto comisionado que me hizo un artista visual de Saltillo
para acompañarlo por 10 desiertos del mundo, es decir, era un detrás de cámaras del proceso creativo de un artista. Pero yo me di cuenta que no iba a ser capaz de hacer lo que él me pedía, porque su trabajo estaba más relacionado con el paisaje y el mío siempre estaba más relacionado con las personas, ¿no? Bien. Y entonces le hice la propuesta de modificar eso que me había pedido para construir eso que un día iba a ser Guillermo, que terminó siendo un ensayo, en comedia casi, que cuestiona la presencia de las cámaras en las comunidades, de cómo somos intrusos en aquellas comunidades en las que seremos siempre forasteros, ¿no? Y que robamos su identidad, ¿eh? Robamos la imagen, somos extractivistas por muchas buenas voluntades que tengamos y siempre tenemos un conocimiento profundo del terreno que pisamos, siempre seremos extranjeros, Correcto. incluso haciendo cualquier documental, pues, ¿no? Entonces, eso que nació como un retrato del desierto se vuelve para mí una oportunidad para hacer una crítica amorosa, cómica, de la presencia de nosotros, los cineastas, con sus cámaras, en comunidades que son absolutamente conscientes de ello, ¿no? Y aquí hay un elemento que para mí fue pues, realmente lo que salvó la película, que curiosamente tuvo que ver con la incomunicación. Al no entender yo lo que la gente hablaba, pues pasó un poco como cuando se habla desde el anonimato. De lo que hablaban era de mí y mi presencia, a manera de burla, pues, ¿no? Ujú. Y entonces yo aprovecho eso que podría ser como bochornoso para otro director, lo uso como la verdadera piedra angular de la construcción de eso que es Yermo, una comedia etnográfica en 10 desiertos del mundo, vamos a llamarlo así. Wow. Qué padre, ¿eh? Se oye muy interesante. Acá la comunidad Wirraitari no me dejará mentir, nos llamarían a nosotros Taiwaris, que son prácticamente los mestizos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podríamos nosotros palpar. Y me hablas de estar en 10 lugares diferentes a nivel mundial. Sí, Ahora, podemos vivir, y mucha gente dirá, difícil tener una visión de este tipo. No hay necesidad. México tiene muchísimos países de manera interna que pudiéramos sí, conocer, ¿eh? Pudiéramos conocer. sí, por supuesto. Los barrios lo tienen. No, exacto. Imagínate el país entero. Los condominios, los Sí, condominios lo tienen, pues, ¿no? sí, 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 sí. O sea, y es cuestión de buscarle porque luego dicen que es aburrido Sí, andar encontrando en esos lugares, pero podemos encontrar una riqueza cultural y siempre lo he dicho y lo reafirmo y lo digo delante de ti, que creemos que el tener la identidad de solamente hablar o más bien conocer algunas palabras de las lenguas o portar pulseras o portar aretes sí, o collares y sí. no. Robamos su identidad, lamentablemente, y no le damos el valor que ellos tienen en este misticismo y que lamentablemente una buena intención se convierte en una mala acción que para ellos puede ser ofensiva. Sí, por eso esa es una de las grandes diferencias entre el cine documental y el cine de ficción. Los límites éticos Sí, son distintos. sí, El marco del juego con la ética es muy diferente en el trabajo con la realidad que con la reconstrucción de la misma, ¿no? claro. Entonces, bueno, nunca seremos del todo pulcros. También eso hay que relajarnos un poco, ¿no? Sí. No hay nada prístino, ni pulco, ni absolutamente honesto dentro del cine, y Ujú. menos del cine documental. Siempre hay deslices éticos, deslizamientos éticos o deslizamientos formales. Pero, vamos, yo creo que teniendo un poco la posición ética, o lo menos metida en la cabeza mientras se hace, pues Somos será conscientes, claro. cuidado, ¿no? Sí, Ujú, claro, somos muy conscientes de eso. ujú. Everardo, a lo mejor este diálogo entre tú y yo y habrá radioescuchas o televidentes que digan, me gustaría echar una charla contigo. Tendremos la oportunidad de que estés aquí en Tepic, en Ayarlab Cinema. Y bueno, platícanos de esta ruta del talento que compartes con otros cineastas Sí. nacionales y que, pues, bueno, en su caso, no sé si para bien o para mal te tocó Tepic. No, para bien, ¿cómo no? Para bien. Ok. Fíjate que es una iniciativa que organizó Alfonso López, que es el presidente de Alphaville Cinema, que es una compañía distribuidora, yo diría, muy valiosa para la cinematografía mexicana. Fue una de las pocas compañías de distribución que apostó por la exhibición de cine mexicano en salas comerciales, con el altísimo riesgo que eso implica. Implica. Y ahora organiza esta ruta, también un poco haciéndole frente a
a lo que está ocurriendo con los nuevos mecanismos de exhibición, organiza esta ruta a la que yo soy invitado con 3 películas. Una es Cuates de Australia, que estará este jueves primero, pasado mañana o mañana, no sé, mañana, ¿no? Mañana, así es, A mañana. las 17:30 ya en Nayar Lab Cinema. Ujú. El viernes, el viernes 2 estará Los Ladrones Viejos, es un documental policíaco, de policías y ladrones más que policíaco, a las 17:30. Yo voy a acompañar Yermo, este ensayo al que estamos refiriéndonos, el sábado 3, me parece que es muy buena fecha y muy buen horario, a las 7:30 de la noche, en donde podremos conversar estas cosas y las que se les ocurra a quienes asistan a Nayar Lab Cinema en Tepic, ¿no? Muy bien. Me gustaría que hay gente que estudia el arte de la comunicación y que muchos van orientados para el campo que posiblemente tú estés trabajando. Un buen consejo que les darías a ellos para que sigan permanentes. Me ha dejado en claro que tu andar no fue fácil y fue accidental como fue el inicio de esta plática. ¿Qué les dirías a ellos para ya irnos? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es entender que el cine es un oficio, que se puede aprender una parte, pero hay otra que no se puede ni enseñar, pues, ¿no? Y que eso es muy importante. Hay que entender esto como un oficio que se transmite de maestros a aprendices, igual que cualquier otro oficio. A veces los maestros son las mismas películas. Entonces yo lo que diría es que se nutran mucho del cine, que se nutran mucho de las artes, que asuman que las herramientas necesarias para poder construir una narración audiovisual y que improvisen lo menos posible, porque digamos que es muy celoso el oficio cinematográfico y a veces lo hemos visto en muchos casos. Lo más complejo es la permanencia. Claro. Ujú. Sí. Eso, que visualicen hacia dónde, ¿no? Yo aprendí mucho de un maestro, fue Felipe Casals, que hablaba, se refería a este oficio como algo más parecido a una pelea larga de box que a una carrera de 100 metros, ¿no? Había que aguantar mucho embate y mantenerse en pie. Sí, ¿No? sí. Pues el director Everardo González estuvo con nosotros aquí en 1049 Radio. Te agradecemos mucho, mucha suerte y esperemos que no sea la única ocasión en que estamos en comunicación. Espero verlos por ahí en Tepic. Muchas gracias a quienes nos escuchan y a ti. Gracias a ti y esto es 1049 Radio. Regresamos. Gracias, Max.